Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar compartiendo nuevamente con cada uno de ustedes la palabra de Dios y un tiempo de oración. Como saben, estamos viviendo una situación difícil y hay un decreto donde las iglesias tienen que estar cerradas. Pero bueno, gracias a Dios por estas herramientas que nos permiten comunicarnos, que nos permiten seguir llevando la palabra. Y es un buen tiempo para que podamos reunirnos como familia y dedicar tiempo a escuchar la palabra de Dios, a tener tiempos de oración. Y los miércoles, como ustedes saben, tenemos nuestro culto de reunión de entre semana. Es culto de estudio de la palabra y de oración. Y pues hoy vamos a tener un tiempo también, unos minutos donde vamos a compartir de la palabra, donde vamos a estar orando. Yo espero que usted disponga su corazón, disponga su mente y podamos compartir un poco de la palabra en esta noche. Primero que nada vamos a orar, vamos a poner todo en manos de Dios y vamos a decirle: Señor, te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos des sabiduría cada día, Señor. Te damos gracias por la bendición de vivir un día más, de tener salud y de poder tener estos espacios, Señor, donde podemos compartir tu palabra. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y seguirás siendo bueno, porque tú eres un Dios misericordioso, un Dios que tu favor y tu gracia siempre está sobre nosotros. Padre, gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En estos días, hermanos, que se ha estado hablando tanto sobre esta pandemia, este COVID-19, he escuchado muchas cosas y muchos comentarios y gente preocupada y gente cuestionando de por qué suceden estas cosas en la tierra. Algunos dicen que es por el ser humano, otros dicen que es por el enemigo, Satanás, que las provoca, y algunos hasta dicen que es provocado por Dios o puede ser de parte de Dios. Y yo quiero en esta noche compartir algunos puntos con ustedes que tal vez nos pueden ayudar a aclarar la situación, pero más que aclarar la situación, como lo decía el domingo pasado, en la predicación, más que verlo como una crisis que nos va a traer cosas negativas, debemos verlo como algo que va a traer cosas positivas y que podemos aprender a raíz de esto. Lo primero que quiero compartir en este tiempo, en este momento, en esta noche, es que estamos claros que muchas de las cosas que suceden en la tierra son consecuencia, hermano y hermana, del pecado, hermanos. De ese pecado que entró al mundo hace más de miles de años por medio de Adán y Eva, y que fue un pecado a raíz de la desobediencia. Dios dio una orden al hombre, a la mujer, y les dijo: de ese árbol no tienen que comer. El hombre y la mujer desobedecieron, comieron. Y después de eso el pecado entró a la humanidad. Y el pecado y la desobediencia en el ser humano ha traído cosas negativas al planeta. Cosas que han sido malas y que pasan en esta tierra. Por lo tanto, no podemos dejar de decir que mucho de lo que sucede malo en esta tierra es consecuencia del pecado y de la desobediencia del hombre. Pero también no podemos obviar que Satanás, como príncipe de esta tierra, de este mundo, trae también cosas negativas. Satanás es el que provoca el caos, el desorden. Y en este momento en que el planeta está viviendo tiempos de caos, de desesperación, de angustia, hay alguien que debe estar contento y ese se llama Satanás. Él debe estar disfrutando del pánico que está generando en la gente, de la frustración que en algunos está ocasionando. Adicionalmente a eso, bueno, algunas iglesias, o por lo menos en Costa Rica, las iglesias fueron cerradas. Y eso obviamente para Satanás es una victoria. Lo que él no tenía claro es que no importa si las iglesias las cierran, el mensaje se sigue dando, el mensaje se sigue predicando. Y él ahorita debe darse cuenta que el evangelio y la predicación de las buenas nuevas no se va a detener, que el compartir la palabra de Dios no se va a detener aunque cierren las iglesias. Seguiremos predicando, seguiremos hablando, seguiremos proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, también está que Dios está en control de las cosas. Y es aquí donde me quiero detener por unos momentos. Y es aquí donde quiero compartir la palabra con ustedes y el mensaje con ustedes en este momento.
Debemos entender que Dios no escapa a lo que pasa, porque la voluntad de Dios se maneja tanto en el cielo como en la tierra. Y todo lo que sucede está bajo la voluntad de Dios. Todo lo que pasa, hermanos, todo lo que está sucediendo hoy en el planeta está bajo la voluntad y el control de Dios, y eso lo tenemos que tener muy claros. Y en la medida que entendamos esto, vamos a entender que si está dentro de la voluntad de Dios, hay un propósito con todo lo que pasa en nuestras vidas. Y es ahí donde yo quiero en esta tarde, en esta noche, poder conversarlo con ustedes, poder hablarlo a ustedes. Es por eso que quiero compartir con ustedes dos pasajes bíblicos. Uno se encuentra en Isaías, capítulo 41, versículo 4. Y quiero leérselo en la traducción lenguaje actual. Dice así: yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. Escuche bien lo que dice. Yo soy el único Dios y mantengo bajo control. Quiere decir que Él tiene el control de todo lo que pasa. Ojo lo que dice, control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Isaías 41, versículo 4. Dios lo que está diciendo en este pasaje es: nada escapa de lo que pase en la tierra que no esté bajo mi control. Él tiene control de lo que pasa en el cielo y tiene control de lo que pasa en la tierra también. El Salmo 135, versículo 6 dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Quiere decir que el control de Dios es absoluto. Nada se escapa del control de Dios. Por lo tanto, lo que hoy estamos viviendo a nivel mundial y a nivel país con esta pandemia, con el famoso COVID-19, es algo que no se escapa del control de Dios, es algo que no se escapa de la voluntad de Dios. Pero quiero, hermanos, que entendamos algo. Quiero que en esta noche entendamos algo, hermanos. Cuando algo está bajo la voluntad de Dios, siempre trae un propósito detrás de todo, hermanos. Y esta es una buena oportunidad para que busquemos cuál es ese propósito. ¿Por qué es que está pasando esto en el mundo? ¿Por qué es que está pasando esto en nuestro país? ¿Por qué es que hoy un virus tan pequeño está causando tanto desastre a nivel mundial? No solo en el área de salud, sino en la área económica, en la área de la industria, todo está de cabeza. Toda la gente habla de que son crisis económica, crisis familiar, crisis fiscal, crisis de salud. En todo lado hay crisis por un virus tan pequeño. Pero quiero que lo adentremos a nosotros y que busquemos el propósito, porque a veces, hermano, quiero ser claro en esto, a veces los cristianos somos un tanto altivos y decimos, porque lo he escuchado en algunas ocasiones, decimos: esto está pasando para que la humanidad se vuelva a Dios. Esto está pasando para que toda esa gente pecadora se vuelva a Dios. Y si bien es cierto, eso es una realidad. Dios quiere que la gente, la humanidad, se vuelva a Él. ¿No será también que lo que está pasando es un mensaje de Dios para sus hijos? ¿No será que lo que está pasando es un mensaje de Dios para nosotros los cristianos, para el pueblo de Dios? Si bien es cierto, es un mensaje global a la humanidad de que se vuelvan a Dios, que reconozcan a Dios en sus caminos. ¿No será que también Dios nos está llamando a recapacitar a los cristianos? Nos está llamando a meditar en nuestros pasos, en nuestros caminos. ¿Qué cosas estamos haciendo bien? Pero también meditar en qué cosas no estamos haciendo bien como iglesia. Y yo quiero llevarlos un poco a la historia. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, vamos a buscarlo, Hechos, capítulo 1, versículo 8, yo me imagino que usted se lo sabe de memoria, es un versículo muy conocido. El Señor Jesús da una instrucción ahí en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8,
Y dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios da una comisión, Jesús da una comisión y les dice: ustedes me van a ser testigos. Es decir, el evangelio necesito que se expanda, necesito que abarque no solo esta área, sino todo el planeta. Y les dice: me seréis testigos primero en Jerusalén, después les dice que vayan a Judea, después que se desplacen a Samaria y después que abarquen lo último de la tierra. Pero sucede algo, hermanos, en esta historia, en esta parte de la historia de la Biblia. La iglesia primitiva se queda solamente en Jerusalén. Y comienzan a estar ahí en Jerusalén, predican ahí en Jerusalén, hablan de las cosas de Dios ahí en Jerusalén. Pero no salen de Jerusalén. Y resulta que viene en esos tiempos una persecución a la iglesia. Una persecución que hace que los cristianos, por temor a ser encarcelados o a ser, hasta que los puedan matar, deciden dispersarse, deciden salir de Jerusalén, y entonces algunos se van a Judea, otros se van a Samaria y comienzan a salir de Jerusalén. ¿Y qué provoca esto, hermanos? Que se haga lo que Dios había indicado, que el evangelio se predicara más allá de Jerusalén. Y podemos ver como algo que podía parecer negativo, como era la persecución, como era que a los cristianos los encarcelaran, que los pudieran matar, que se podía ver como algo negativo, como algo dañino. Más bien fue algo beneficioso y productivo para que el evangelio se esparciera. Y entonces se comenzó a predicar en Judea, se comenzó a predicar en Samaria. Y el evangelio comenzó a predicarse en otros lugares. Debemos ver, hermanos, qué tanto esto que está pasando nos está enseñando como iglesia algo. Y yo traigo dos pasajes que quiero compartir con ustedes, porque después de esto vamos a tener un tiempo de oración, vamos a tener unos minutos donde vamos a orar, donde vamos a clamar a Dios. Pero yo quiero compartir dos pasajes con ustedes. Recuerdo que una vez prediqué a la iglesia sobre el éxito de la iglesia primitiva. Y les dije cuáles habían sido el éxito de la iglesia primitiva y por qué la iglesia primitiva había alcanzado a tanta gente y había avanzado tan rápidamente. Pero yo quiero compartir dos pasajes bíblicos que creo, hermanos, que la iglesia hoy en día ha dejado de hacer, o por lo menos le ha restado importancia. Y quiero leerlos y después desarrollar un poquito qué es lo que yo creo que como iglesia habíamos dejado de hacer. Y hoy, a raíz de esta pandemia, a raíz de esta crisis, la iglesia está reconociendo la importancia de una y está comenzando a activarse en la otra. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 46. Hechos capítulo 2, versículo 46. Vean lo que dice la palabra de Dios. Dice: y perseverando, es decir, manteniéndose ahí constantes y perseverando unánimes cada día, hermanos, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Dice, ojo lo que dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuál era el producto por el cual el Señor cada día añadía más gente a la iglesia? Más personas que iban a ser salvos. ¿Cuál era el producto? Un grupo de cristianos que habían entendido la necesidad de la unidad y de estar juntos. Una iglesia que no solo se reunía en el templo y veía el templo como algo importante, donde podían alabar a Dios, donde unánimes, juntos, podían reunirse y glorificar el nombre de Dios, sino que habían comprendido que aún en las casas, las reuniones familiares eran importantes. Y esas reuniones familiares para adorar al Señor, para compartir el pan, para gozarse, para alegrarse,
era importante. Y en Hechos capítulo 5, versículo 42, Hechos capítulo 5, versículo 42, escuchen lo que dice la palabra. Y todos los días, en lo que leímos anteriormente decía todos los días, y aquí dice lo mismo, dice, y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y hoy quiero reflexionar en esta noche en esos dos aspectos, hermanos. Muchos cristianos han minimizado o han despreciado el templo. Muchos cristianos se han dicho, no es necesario ir a la iglesia, no es necesario, nosotros somos el templo, nosotros somos el cuerpo. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, así lo dice la palabra, es cierto. Y si bien es cierto, entendemos, hermanos, que el templo no salva a la gente. Si bien es cierto, entendemos que aunque el templo lo cierren, la palabra de Dios va a seguir obrando como lo estamos viendo hoy en día. Debemos reconocer, hermanos, que el templo es importante. He escuchado hermanos que han escrito y que dicen, ¿qué falta, pastor? ¿Qué falta hace ir a la iglesia? ¿Qué falta el poder compartir con los hermanos? ¿Qué falta poder alabar al Señor todos juntos en la casa? Y hasta hoy muchos le están dando la importancia al templo. Hermanos, Jesús nos enseñó que el templo era importante. Jesús, aún siendo Dios, Él iba al templo. Él asistía al templo. Los apóstoles nos enseñaron que el templo era importante. En la Biblia, si usted lee el libro de Hechos, ahí le va a decir cómo los apóstoles subían al templo a ciertas horas a orar. No podemos minimizar el templo, hermanos. No podemos minimizar el templo, aunque sea hecho por manos de hombres, no lo podemos minimizar. Y ojalá que esta sea una oportunidad, como lo predicaba el domingo, de que comencemos a apreciar el ir a la iglesia. Comencemos a apreciar esos tiempos que compartimos juntos, unánimes en el templo. Hay poder cuando una iglesia se une en el templo. Hay derramamiento del Espíritu Santo, los dones se activan mientras estemos ahí en comunión en el templo. Pero hay una segunda cosa que vemos en los pasajes que leí, y es que la gente se reunía en las casas a adorar a Dios. Hermanos, ¿cómo se ha perdido el culto devocional en las casas? ¿Cómo se ha perdido el levantar altares para Dios en los hogares? ¿Cómo se ha perdido esa comunión? Las familias pasan más unidas viendo un montón de cosas que tal vez orando y leyendo la palabra. El domingo conversaba con una joven de la iglesia y me decía, pastor, nos reunimos en familia, hasta hicimos videoconferencia y otros estaban ahí, estábamos compartiendo la palabra, orando. Y eso me llenaba de alegría. Y yo decía, si esto que está pasando es para que nos volvamos a esos altares en nuestros hogares, nos volvamos a hacer esos tiempos devocionales en nuestros hogares. Porque es necesario, hermanos, que la iglesia se vuelva a Dios. Es necesario que en estos tiempos, en esta crisis, en esta pandemia, en este momento donde el mundo está de cabeza, la iglesia entienda que hay un mensaje directo de Dios para nosotros. Y el mensaje directo es, vuélvanse a mí. Vuelvan a levantar altares en sus casas. Vuelvan a unirse como familia, a adorarme. Busquen más de mi presencia en sus casas. No desprecien los templos, asistan, congréguense. Porque en la unidad hay poder. En la unidad hay poder. Una vez decía, hermanos, y con esto voy terminando esta parte de la meditación. Una vez decía en la iglesia que hay tanta importancia en que la iglesia esté junta, que cuando el Señor Jesús le habla a las personas sobre la venida del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo,
Jesús los envía a que estén todos juntos, unánimes, en un mismo lugar. Si no hubiera sido importante eso, hermanos, Jesús les hubiera dicho, cada uno vaya a su casa, y en su casa el Espíritu Santo vendrá y se derramará, y ustedes hablarán en otras lenguas y seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pero Él no dijo eso, Él dijo, vayan, reúnanse, estén juntos para que reciban la promesa. Y fue ahí, en la unidad de esas personas, que el poder del Espíritu Santo fue derramado en ese lugar. No podemos menospreciar, hermanos, el poder que hay cuando estamos juntos. El poder de Dios es derramado cuando una iglesia está junta. Y hoy más que nunca debemos estar juntos. Hoy más que nunca debemos estar unidos. Hoy más que nunca debemos estar preocupados, no por la crisis, no por lo que está pasando, sino preocupados por lo que está viviendo mi hermano. Preocupados por la oración. Preocupados por la lectura bíblica. ¿Cuántas personas, meditaba yo hace unos días, cuántas personas ahora en diciembre no estaban haciendo y llenando su agenda para el 2020? ¿Cuántas personas tal vez no estaban haciendo su cronograma de vacaciones para el 2020? ¿Cuántas personas no estaban tal vez haciendo planes con el salario que iban a recibir este mes o el otro mes para comprar esto o hacer el otro? Y hoy todo eso, todos los planes, todo ese cronograma ha quedado ahí, estancado. Porque hay un dicho que dice que uno pone y Dios dispone. Qué bonito que cuando llegue diciembre nosotros podamos poner nuestros planes en las manos de Dios. Que sea Dios el que llene nuestra agenda. Que sea Dios el que haga nuestro cronograma de actividades. Que sea Dios el que nos dirija. Vamos a tener un tiempo de oración, hermano. Yo ahí donde usted está, yo le voy a pedir que usted pueda cerrar sus ojos. Si está en familia, que se unan ahí donde están. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios por nuestro país. Vamos a pedirle a Dios por nuestra iglesia. Vamos a pedirle a Dios por la niñez de este país y la niñez de la iglesia. Por los jóvenes y por los adultos. Y aún por los adultos mayores. Ahí donde usted está, yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos y vamos a decir, Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque a pesar de la situación, a pesar del momento difícil en el que estamos pasando, entendemos y sabemos que tú eres fiel y que podemos confiar de que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Gracias, Padre, y ayúdanos a entender, Señor, que esta sea una oportunidad para descubrir las cosas que hemos estado dejando de hacer como cristianos y como iglesia, Padre Celestial. Que este sea un buen momento para comprender que hay un mensaje directo de parte tuya, Señor. A que despertemos, a que entendamos la importancia de la iglesia en su estructura. Y que entendamos la importancia de lo que es el tiempo devocional, el tiempo del altar en nuestras casas, con nuestras familias, Padre. Padre, venimos orando por Costa Rica, venimos orando por nuestro país, oh Padre de la gloria. Venimos pidiendo que tu misericordia nos alcance, que tu misericordia sea sobre nuestro país, oh Dios. Que tu favor y tu gracia sea sobre cada uno de nosotros, oh Padre de la gloria. Que en medio de la crisis podamos encontrar refugio en ti, Señor. Podamos encontrar gozo en ti, Señor. Podamos encontrar la paz necesaria en ti, Señor. Señor, venimos orando por los adultos mayores. Padre, una cobertura especial sobre ellos. Una cobertura especial sobre los adultos mayores de nuestra congregación, oh Padre de la gloria. Guárdales, protégeles, Señor. Que este virus no les alcance, Señor. Que este virus no llegue hacia ellos, Señor. Señor, cúbrelos, Padre, con un manto especial. Una cobertura especial tuya sea sobre ellos. Bendice a la niñez de Costa Rica y a la niñez de nuestra iglesia, oh Padre Celestial. Guárdales también. Cúbrele, Señor, al igual que a los jóvenes, a los adultos, oh Padre de la gloria. Que en medio de esta crisis
podamos confiar en ti, que en medio de esta crisis podamos descansar en ti, que en medio de esta crisis podamos entender que el control está en tus manos, Señor, y que nada se escapa de tu voluntad, nada se escapa de tu control, que tú tienes control tanto en el cielo como en la tierra, como en el mar, como en los abismos, en todo, Dios, tú tienes el control. Y ayúdanos a entender que es un buen tiempo, si no lo habíamos entendido antes, que en este momento de difícil, de crisis, podamos entender que es tiempo de buscar tu rostro, que es tiempo de buscar tu presencia, que es tiempo de acercarnos a ti, que es tiempo de doblar rodillas, que es tiempo de humillarnos, que es tiempo de que busquemos cada día persistentemente, Señor, de tu presencia. Que es tiempo que como pueblo te pidamos perdón por todo lo que no hemos hecho correctamente. Que es tiempo que como iglesia te pidamos perdón porque hemos sido desobedientes. Porque muchas veces hemos caminado de acuerdo a nuestra voluntad y no de acuerdo a tu voluntad. Es tiempo de entender que el afán no nos lleva a ningún lado. Que debemos dejar todo afán, toda carga, todo peso y comenzar a confiar que tú tienes control de todo, Señor. Que tú tienes control de nuestras finanzas, que tú tienes control de nuestra salud. Que nada malo nos va a pasar si nos humillamos, si nos volvemos a ti, oh Dios. Oh Padre, que como iglesia lo entendamos. Que dejemos el orgullo, la altivez a un lado. Que dejemos de pensar que esto es para otras personas. Que pensemos que esta es una llamada de atención para nosotros como iglesia, para nosotros como cuerpo. Porque hemos estado durmiéndonos, porque hemos estado pensando en otras cosas, porque hemos estado más afanados en esta tierra. Porque hemos estado más preocupados por ver cómo salimos con esto, cómo salimos con el otro. Que ocuparnos en buscar más de ti, Señor. Yo creo que este es un buen tiempo para que la iglesia despierte, para que la iglesia se levante con más fuerza aún, para que la iglesia entienda cuál es el propósito y por qué fue creada, para que la iglesia entienda que no es un asunto solo de nosotros, sino es un asunto de ti. No se trata de mí, Señor, se trata de ti, Señor. Y tú quieres que hoy la iglesia se despierte. Y yo creo que hay una llamada de atención. Si bien es cierto, el ser humano provoca cosas malas, dañinas a la tierra. Si bien es cierto, el enemigo quiere provocar caos, destrucción. Pero yo creo que más que el ser humano y más que el enemigo, yo creo que es un mensaje directo de parte tuya, Dios, para que nos volvamos a ti. Para que entendamos que nada se mueve si no es por ti. Y que tu voluntad es en la que caminamos. Yo creo que es un tiempo, Señor, donde tú nos estás enseñando a volver al camino. Muchos tal vez nos hemos desviado, muchos tal vez hemos tomado direcciones que no son las correctas y hoy es un buen tiempo para buscar la dirección de parte tuya. Hermano, si usted está ahí en su casa y usted tal vez dice, yo he tomado direcciones que no son correctas, hoy es un buen tiempo para que usted le diga, Señor, perdóname. Perdóname por seguir mis propios pasos, perdóname por seguir mi propia conciencia, perdóname por seguir mi propia voluntad. Hoy quiero volver al camino correcto. Hoy quiero volver al camino tuyo, hoy quiero volver al camino de Dios. Dice la Biblia, si mi pueblo se humillare e invocare mi nombre, yo oiré desde el cielo. Yo creo que si como iglesia nos humillamos, primero pedimos perdón, hermanos. Primero somos humildes. Y no decimos, Señor, que aquel te perdone, Señor, que aquel te perdone, sino yo pido perdón por mí. Señor, perdóname. Si en este momento la iglesia se humilla y comienza a pedir perdón a Dios y le busca de todo corazón, yo creo que Dios va a hacer algo extraordinario con el mundo y con nuestro país y con la iglesia.
Ojalá que sea un buen tiempo para volvernos a Dios. Gracias, Señor, por estos tiempos que nos das de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites tener estos espacios y estas herramientas, oh Padre Celestial. Bendice a cada hermano y a cada hermana que hoy se pudo conectar y que hoy pudo estar conmigo en este tiempo de lectura de la palabra y de oración. Bendice cada familia de la iglesia. Bendice la iglesia Cristo el Rey. Bendice Costa Rica, oh Dios. Y gracias, Padre, porque en medio de esta crisis sabemos que tú cuidas de nosotros y que tú nos proteges y que tú nos guardas. Y así como Job tenía un vallado alrededor de él, yo sé que cada uno de nosotros tenemos un vallado de parte tuya, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano, por haber tomado este tiempo para compartir de la palabra, para haber orado. Vamos a seguir por estos medios comunicándonos con ustedes hasta que no se levante este tiempo de emergencia nacional y que la iglesia no la podamos abrir. Miércoles vamos a tener espacios de palabra y de oración. Y domingo vamos a tener cultos de escuela dominical donde vamos a predicar la palabra. Esté pendiente de cada mensaje, esté pendiente de cada indicación que estaremos dando por el Face y por los medios de WhatsApp en cada grupo. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Buenas noches y que descansen. Bendiciones.